La mayoría de las personas caminan por la vida sin darse cuenta de que hay cadenas invisibles sujetándolas, maldiciones que han sido decretadas sobre su vida, que han pasado de generación en generación, que han limitado su crecimiento, su paz, su felicidad. Pero lo que el enemigo no quiere que sepas es que Dios ya ha provisto un camino para romper toda maldición, para desatar todo lo que ha estado detenido, para restaurar lo que ha sido robado. Y hoy, en este momento, Dios quiere revelarte el secreto bíblico que puede cambiar tu vida para siempre. La Biblia nos dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que cuando una maldición opera en la vida de una persona, hay una puerta abierta, hay una razón por la que el enemigo ha encontrado acceso. Puede ser a través de palabras que alguien ha pronunciado sobre tu vida, puede ser por cosas que ocurrieron en generaciones anteriores, puede ser por errores que has cometido en el pasado. Pero aquí está la clave: lo que ha sido decretado en lo espiritual puede ser cancelado en lo espiritual. La sangre de Cristo tiene el poder de romper cualquier maldición, de cerrar cualquier puerta, de destruir cualquier obra del enemigo. Pero debes saber cómo usar esta verdad, cómo tomar autoridad, cómo proclamar tu liberación en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces has sentido que avanzas en la vida y de repente algo sucede que te devuelve al punto de partida? Que cada vez que parece que las cosas comienzan a mejorar, algo inexplicable ocurre y todo se derrumba. Que hay ciclos repetitivos en tu familia, problemas financieros, enfermedades, fracasos, divisiones, adicciones, conflictos constantes. Eso no es una coincidencia. La Biblia nos muestra que el enemigo busca formas de atar a las personas a través de maldiciones generacionales. En Éxodo 25, Dios advierte sobre las consecuencias de los pecados de los padres que pueden afectar hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa que hay cosas que pueden estar operando en tu vida que ni siquiera comenzaron contigo, sino que vienen desde atrás, desde el pasado, desde generaciones anteriores. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. En Gálatas 3:13, la palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que toda maldición que pudiera haber sido lanzada sobre tu vida ha sido cancelada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero hay algo que muchos no entienden. Esta victoria no se manifiesta automáticamente en tu vida si no la proclamas, si no la tomas con fe, si no te levantas en oración para romper todo derecho que el enemigo haya reclamado sobre ti. Dios ya ha pagado el precio, pero tú debes apropiarte de esa verdad. La pregunta es: ¿has notado patrones en tu vida que parecen repetirse una y otra vez? ¿Sientes que cada vez que intentas salir adelante, algo te detiene? ¿Has experimentado situaciones donde todo va bien y de repente una crisis surge sin explicación? Es hora de preguntarte si hay una maldición operando en tu vida. El enemigo opera en la ignorancia. Si no sabes que hay algo que necesita ser roto, seguirás viviendo bajo su efecto sin siquiera darte cuenta. Pero cuando la luz de la palabra de Dios entra en tu vida, cuando te das cuenta del poder que tienes en Cristo, entonces el enemigo pierde su control sobre ti. Dios nos muestra en Deuteronomio 28 la diferencia entre la bendición y la maldición. La bendición viene cuando caminas en obediencia a su palabra, cuando buscas su rostro, cuando te alineas con su voluntad. Pero la maldición entra cuando hay desobediencia, cuando se abren puertas a lo que no proviene de Dios, cuando se permite que el enemigo tenga acceso. Esto no significa que Dios quiera castigarte, sino que hay principios espirituales que rigen el mundo. Cuando caminas fuera de su voluntad, te expones a ataques, a puertas abiertas, a maldiciones que pueden operar en tu vida. Pero cuando decides alinearte con su palabra, entonces todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en tu contra es cancelado en el nombre de Jesús. Y aquí es donde entra el secreto bíblico que cambiará tu vida para siempre. No basta con saber que hay maldiciones en tu vida. Debes tomar acción, debes levantarte en oración. Debes proclamar con tu boca la victoria que Dios ya ha decretado sobre ti. En 2 Corintios 10:4, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso significa que tienes en tus manos el poder para romper cualquier atadura,
para cancelar cualquier obra del enemigo, para destruir toda maldición que haya operado en tu vida. Ahora, escucha bien esto. No hay maldición tan fuerte que la sangre de Cristo no pueda romper. No importa si vienes de una familia con historias de fracaso. No importa si has cometido errores en el pasado. No importa si alguien lanzó palabras de maldición sobre ti. Dios ha declarado que en Cristo eres libre, pero debes decidir caminar en esa libertad. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que decides cortar con todo lo que te ha detenido, en que proclamas con tu boca que el enemigo no tiene más poder sobre tu vida. Quiero que declares en los comentarios: en el nombre de Jesús, toda maldición en mi vida es rota. Porque cuando declaras la palabra con fe, algo se activa en el mundo espiritual. Las cadenas comienzan a romperse, las puertas de bendición comienzan a abrirse, el enemigo pierde el control que tenía sobre tu vida. Dios te ha traído aquí porque quiere que recibas esta verdad. No estás viendo este mensaje por casualidad. Él quiere darte libertad. Quiere romper todo lo que ha estado deteniéndote. Quiere restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir. Pero necesitas tomar este paso de fe. Es hora de levantarte, de orar con autoridad, de proclamar que ninguna maldición tiene poder sobre ti. Si este mensaje ha hablado a tu vida, déjalo en los comentarios. Escribe con fe: hoy decido caminar en la libertad que Dios me ha dado. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque hay personas que siguen atadas sin saberlo, que necesitan esta verdad para ser libres. Hoy es el día en que el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Levántate, proclama su verdad y camina en la victoria que ya ha sido decretada para ti. Hubo una mujer en Latinoamérica que vivió durante años con una carga que no podía explicar. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la escasez, los conflictos familiares y una sensación de derrota que la seguía a donde fuera. A pesar de que intentaba salir adelante, cada vez que daba un paso, algo sucedía que la hacía retroceder. Se esforzaba en su trabajo, pero nunca veía los frutos. Sus relaciones siempre terminaban en dolor. Su familia había vivido generaciones de pobreza, enfermedad y división. Y aunque ella intentaba cambiar su destino, era como si una fuerza invisible la mantuviera atrapada en un ciclo interminable de fracaso y sufrimiento. Un día, en medio de su desesperación, una amiga le habló sobre la existencia de maldiciones generacionales y cómo podían afectar la vida de una persona. Al principio, le pareció absurdo. Ella pensaba que todo era cuestión de mala suerte, de circunstancias de la vida. Pero cuando comenzó a reflexionar en su historia y en la historia de su familia, empezó a notar un patrón. Su abuela había vivido en pobreza extrema y su madre también. Las mujeres de su familia habían sufrido infidelidades y abandono. Los hombres habían caído en vicios y violencia. Las oportunidades siempre parecían cerrarse en el último momento, y la desesperanza era un sentimiento común en todos ellos. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas en la palabra de Dios. Abrió su Biblia y leyó Éxodo 25, donde se habla de cómo las consecuencias de ciertas acciones pueden afectar hasta la tercera y cuarta generación. Fue como si un velo se cayera de sus ojos. Comprendió que lo que ella vivía no era normal, no era una simple coincidencia, sino que había una raíz espiritual que debía ser arrancada. Se arrodilló y comenzó a orar como nunca antes lo había hecho. Con lágrimas en los ojos clamó a Dios para que rompiera toda cadena que la estuviera atando, para que cancelara toda maldición que hubiera sido pronunciada sobre su familia. Leyó en voz alta Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y proclamó con fe que ninguna maldición tenía más poder sobre su vida. Los primeros días no vio ningún cambio aparente, pero algo dentro de ella había cambiado. Había decidido creerle a Dios. Había decidido cortar con todo lo que el enemigo había usado para atarla. Y entonces comenzó a notar la diferencia. Su negocio, que durante años había estado estancado, comenzó a prosperar. Las oportunidades que antes se cerraban ahora se abrían. Los problemas en su hogar comenzaron a resolverse. La ansiedad que la oprimía desapareció. Y por primera vez en su vida sintió verdadera paz. Dios había intervenido. Lo que generaciones pasadas no lograron romper, ella lo rompió con la autoridad de la palabra. La historia de maldición que había perseguido a su familia terminó con ella. Y ahora, su testimonio era una prueba viviente de que el poder de Dios es real.
de que ninguna maldición puede resistirse ante la autoridad de Cristo. Este testimonio es una señal para ti. Si sientes que tu vida ha estado marcada por fracasos repetitivos, por conflictos constantes, por ciclos que no se rompen, quiero que entiendas algo. No estás destinado a vivir así. Dios te ha dado autoridad, Dios ha pagado el precio, pero tú debes levantarte en fe y proclamar tu libertad. Si este testimonio ha hablado a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: en el nombre de Jesús, toda maldición en mi vida es rota. No permitas que el enemigo siga robándote lo que Dios ha preparado para ti. Toma esta verdad, ora con fe, proclámala cada día y prepárate para ver cómo el poder de Dios transforma tu vida, tal como lo hizo con esta mujer. Hubo un hombre que creció en un hogar cristiano, donde su madre siempre le enseñó a orar, a confiar en Dios y a mantenerse firme en la fe. Desde pequeño, escuchó historias de milagros, vio cómo su familia superaba momentos difíciles gracias a la oración y al poder de la palabra. Pero con el tiempo, las dificultades de la vida comenzaron a endurecer su corazón. Cuando entró en la adultez, las preocupaciones, los problemas financieros y las decepciones personales comenzaron a nublar su confianza en Dios. Las cosas no salían como él esperaba. Sus planes fracasaban una y otra vez. Los problemas parecían acumularse y en vez de buscar a Dios, comenzó a llenarse de dudas. Se preguntaba por qué Dios permitía que pasara por tantas dificultades si Él realmente estaba con él. Y en un momento de desesperación, tomó la peor decisión: alejarse de la fe. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de congregarse y poco a poco comenzó a adoptar la mentalidad del mundo. Pensó que él podía controlar su destino, que todo dependía únicamente de su esfuerzo. Comenzó a tomar decisiones sin consultar a Dios. Comenzó a rodearse de personas que no compartían su fe y sin darse cuenta, abrió una puerta al enemigo. Al principio creyó que las cosas iban bien. Se enfocó en su trabajo, en construir una vida a su manera. Pero pronto, la oscuridad comenzó a alcanzarlo. Los problemas en su hogar se hicieron más fuertes. Las traiciones de personas en las que confiaba comenzaron a aparecer. El dinero que tanto buscaba nunca parecía suficiente. Los sueños que tenía se desmoronaban antes de convertirse en realidad. El miedo y la ansiedad empezaron a consumirlo. El insomnio lo atormentaba cada noche. Las puertas que antes se abrían comenzaron a cerrarse. Sentía que algo invisible lo oprimía, que por más que intentaba avanzar, algo lo detenía. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre: sin Dios no somos nada, sin su protección estamos expuestos a todo ataque del enemigo. Y en ese momento entendió que había cometido el peor error de su vida. Había abandonado a Dios. Se había apartado del único que realmente podía protegerlo, del único que podía darle paz en medio de la tormenta. Con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas y clamó como no lo había hecho en años, pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad para volver a la presencia de Dios. Se dio cuenta de que sin la cobertura divina estaba completamente vulnerable a los ataques del enemigo. El Salmo 91 vino a su mente como un recordatorio del pacto de Dios con sus hijos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comprendió que durante todo el tiempo que se había alejado, había estado desprotegido, expuesto a toda clase de ataques. Ese día, tomó la decisión de regresar, de entregar nuevamente su vida a Dios, de cerrar todas las puertas que había abierto al enemigo y de restaurar su relación con el Señor. Y en ese instante, sintió algo que no había sentido en años: paz. Este testimonio es una advertencia para todos aquellos que han comenzado a dudar, para aquellos que han dejado que el mundo los aleje de la presencia de Dios. Si has sentido que tu vida está llena de obstáculos, si has sentido que el enemigo ha tomado terreno en tu hogar, en tu trabajo, en tu mente, es momento de volver al abrigo del Altísimo. Dios nunca te ha dejado, pero Él espera que tomes la decisión de regresar. Hoy es el momento de cerrar toda puerta al enemigo, de romper toda maldición y de reclamar la protección de Dios sobre tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios, vuelvo a ti.
Rompe toda cadena en mi vida. No permitas que el enemigo te robe la paz. No le des más espacio en tu vida. Hoy es el día de restaurar tu fe y de reclamar la victoria que Dios ya ha preparado para ti. Muy pocos saben esto, pero no todas las oraciones tienen el mismo poder para romper maldiciones. Lo que te han contado hasta ahora es solo una parte de la verdad. Muchos oran pidiendo protección, pero siguen sintiéndose atrapados, sin respuestas, sin cambios. ¿Por qué? Porque hay una clave oculta en la Biblia que pocos aplican correctamente, una revelación que puede cambiarlo todo. Y en los próximos minutos vas a descubrirla. Hay algo que muchos cristianos enfrentan, pero pocos se atreven a admitir. Oran, claman, piden a Dios que los libere, pero siguen sintiendo que algo invisible los ata, que sus vidas no avanzan, que una sombra de opresión parece perseguirlos sin explicación. ¿Te ha pasado? Intentas hacer las cosas bien, pero los problemas se repiten, las puertas se cierran, las oportunidades se desvanecen. Como si una maldición silenciosa estuviera operando en tu contra, robándote lo que Dios tiene para ti. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que basta con pedir ayuda y esperar un milagro, pero la verdad es mucho más profunda de lo que te han dicho. Si no entiendes cómo funcionan las maldiciones espirituales y qué dice la Biblia sobre romperlas, puedes pasar años orando sin ver resultados. La pregunta es, ¿cuántos años más estás dispuesto a seguir atrapado en lo mismo? Porque cuando una persona ignora este principio, las consecuencias pueden ser devastadoras. Puedes perder relaciones, oportunidades, incluso la paz de tu hogar, sin darte cuenta de que hay un patrón espiritual detrás de todo. Pero hay algo que la mayoría ignora, un pasaje bíblico que contiene la clave para romper toda maldición sobre tu vida. Antes de revelarlo, quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que algo inexplicable bloquea tus bendiciones? ¿Has notado patrones de fracaso en tu vida que parecen repetirse una y otra vez? Comparte tu experiencia, porque en los próximos minutos vamos a desentrañar una verdad que puede cambiarlo todo. Imagina que caminas solo en una noche oscura. El viento sopla con fuerza y sientes que algo invisible te observa. No hay nadie a tu alrededor, pero una sensación de inquietud se apodera de ti. Todo parece normal, pero algo dentro de ti te dice que no lo es. ¿Has sentido esto antes? Esa sensación de que hay algo que no puedes ver, pero que de alguna manera influye en tu vida. Tal vez no lo puedas explicar, pero hay momentos en los que todo parece ir en tu contra, donde cada intento por avanzar se ve frustrado por circunstancias inexplicables. Puertas que parecían abiertas de repente se cierran. Relaciones que parecían sólidas se desmoronan sin razón aparente. Oportunidades que estuvieron a tu alcance desaparecen justo cuando estabas por tomarlas. Te dices a ti mismo que tal vez es solo mala suerte, pero en el fondo sabes que hay algo más. Algo que no se ve, pero que se siente. Algo que no entiendes del todo, pero que tiene un impacto real en tu vida. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué parece que algunos nunca logran romper esos ciclos de dolor y fracaso? ¿Por qué algunas personas parecen estar atrapadas en una constante lucha como si algo invisible estuviera deteniéndolas? No es solo coincidencia, no es solo el destino. Es algo mucho más profundo, algo que ha estado operando en la vida de las personas desde tiempos inmemoriales. Muy pocos saben esto, pero la Biblia nos advierte que no solo vivimos en un mundo físico, sino que también existe una dimensión espiritual que influye en lo que sucede en nuestra vida. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay fuerzas que operan en lo oculto, fuerzas que buscan obstaculizar, destruir y alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Pero aquí está la clave. Estas fuerzas no tienen poder sobre ti si sabes cómo enfrentarlas. Muchos han intentado salir adelante con su propio esfuerzo, con estrategias humanas, con motivación y fuerza de voluntad, pero siguen chocando contra la misma pared una y otra vez. Siguen viendo cómo sus planes se desmoronan, cómo los mismos problemas se repiten una y otra vez en su vida, en su familia, en su trabajo.
Lo que no saben es que la respuesta a su lucha no está en las soluciones humanas, sino en una verdad espiritual que muy pocos han entendido. Lo que te han contado hasta ahora es solo una parte de la verdad. Hay algo que la mayoría ha pasado por alto, un secreto que ha estado en la Biblia desde el principio, pero que pocos han aprendido a aplicar en su vida. No se trata solo de orar o de tener fe. Se trata de conocer y activar el pasaje bíblico que tiene el poder de romper toda maldición y detener todo ataque del enemigo. La clave no está en luchar con tus propias fuerzas, sino en saber cómo reclamar la promesa de Dios sobre tu vida. Y aquí es donde todo cambia. Si alguna vez has sentido que algo inexplicable ha estado operando en tu contra, si alguna vez has sentido que por más que intentas, siempre hay algo que te frena, entonces necesitas saber lo que viene a continuación. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo te dará respuestas, sino que también te mostrará el camino para romper con todo aquello que ha estado limitando tu vida. Esto no es una teoría, esto es real. Y cuando lo entiendas, tu perspectiva cambiará para siempre. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que viene después puede ser la clave para tu liberación. La mayoría de las personas creen que las maldiciones y los ataques espirituales son cosas del pasado, que hoy en día solo enfrentamos problemas físicos y emocionales que pueden resolverse con esfuerzo y determinación. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Lo que muchos no saben es que hay fuerzas invisibles operando en este mundo y que muchas de las luchas que enfrentamos tienen una raíz espiritual que no podemos ver a simple vista. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas avanzar, algo te detiene? ¿Que ciertos problemas parecen repetirse en tu vida como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin? No es casualidad. Esto es lo que nadie te dice. La Biblia nos advierte en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es la falta de recursos ni de oportunidades, ni siquiera de esfuerzo lo que nos mantiene atrapados en estos ciclos de frustración. Es la falta de conocimiento sobre cómo operan estas fuerzas y, lo más importante, sobre cómo podemos detenerlas. Porque lo cierto es que hay pasajes bíblicos específicos, estrategias espirituales que han sido diseñadas para romper con toda atadura y maldición. Pero el problema es que muy pocos los conocen y aún menos los aplican correctamente. Y aquí es donde todo cobra sentido. Jesús nos enseñó que la oración y la fe no son solo herramientas para pedir cosas, sino armas para derribar fortalezas espirituales que el enemigo levanta en nuestra contra. En Mateo 17:20, Jesús dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto significa que no estamos destinados a aceptar pasivamente el mal en nuestra vida, sino a enfrentarlo con la autoridad que Dios nos ha dado. Pero, ¿cuántos realmente lo hacen? ¿Cuántos han aprendido a reclamar esta autoridad y a declarar la palabra de Dios sobre sus vidas con verdadera fe? Esto es lo que nadie te dice. No basta con creer en Dios de manera superficial, ni con repetir oraciones sin convicción. Lo que marca la diferencia es conocer la verdad y aplicarla con fe, sin dudar. La razón por la que muchos siguen atrapados en sus problemas no es porque Dios no los escuche, sino porque no han aprendido a usar el poder de su palabra de la manera correcta. Y esto es lo que cambia todo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que simplemente no puedes superar? ¿Alguna situación que por más que ores parece no cambiar? Deja tu respuesta en los comentarios, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente qué es lo que puedes hacer para romper con toda maldición y caminar en la victoria que Dios ha preparado para ti. Muy pocos lo saben, pero hay una razón por la que ciertas personas parecen vivir bajo una constante nube de problemas, puertas cerradas y ciclos de sufrimiento que nunca terminan. No importa cuánto se esfuercen, cuánto luchen o cuántas veces intenten comenzar de nuevo, siempre hay algo que los arrastra de vuelta al mismo punto de dolor, al mismo desánimo, a la misma sensación de estar atrapados en una vida que no avanza. Lo que te han contado hasta ahora es solo una parte de la verdad. Hay algo más profundo operando en lo invisible, algo que muchos ignoran, pero que afecta sus vidas de maneras que ni siquiera imaginan. Y si no lo descubren a tiempo,
seguirán atrapados en la misma tormenta una y otra vez. Piensa en esto por un momento. ¿Has sentido alguna vez que, sin importar cuánto trabajes en algo, siempre hay obstáculos inesperados que sabotean tu esfuerzo? ¿Has notado patrones extraños en tu vida, situaciones que se repiten de forma casi exacta, como si estuvieras reviviendo la misma prueba una y otra vez? Tal vez sean relaciones que siempre terminan de la misma manera, oportunidades que desaparecen en el último momento, o enfermedades que persisten sin razón aparente. Esto no es coincidencia. Algo más está ocurriendo detrás de todo esto, algo que la mayoría no entiende porque solo mira lo que está delante de sus ojos. Pero la Biblia nos revela que hay una realidad más allá de lo físico, una batalla que se libra en lo espiritual y que tiene consecuencias directas en nuestra vida. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hay una clave que muchos pasan por alto. Hay una fuerza que trabaja en tu contra, un enemigo que opera en lo invisible y que hará todo lo posible para mantenerte atrapado en la desesperanza, la confusión y el estancamiento. Pero también hay una solución, una verdad que, si la conoces y la aplicas, puede romper con todo ataque que se haya levantado en tu contra. Sin embargo, aquí está el problema. La mayoría no sabe cómo acceder a esta verdad, no sabe cómo reclamar la victoria que Dios ya ha preparado para ellos. Siguen viviendo como si estuvieran a merced de la suerte, como si no tuvieran poder sobre lo que les sucede. Y es ahí donde el enemigo gana ventaja. Y aquí es donde todo cobra sentido. La Biblia nos enseña que el poder de Dios está disponible para quienes lo buscan de verdad, para quienes deciden dejar de vivir bajo el miedo y toman la autoridad que Él les ha dado. En Efesios 6:12 se nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchas de las batallas que enfrentamos no son meramente físicas, sino que tienen raíces en el mundo espiritual. Y si no sabemos cómo pelear en este nivel, si seguimos enfrentando estos problemas con nuestras propias fuerzas, nunca veremos la verdadera solución. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has intentado arreglar tu vida solo con tus propios medios? ¿Cuántas veces has creído que todo depende de ti, que solo necesitas esforzarte más, trabajar más duro, ser más fuerte? Pero a pesar de todo, sigues sintiendo que algo no encaja, que hay fuerzas que parecen estar en tu contra, que cada paso que das es contrarrestado por una fuerza invisible que te devuelve al mismo punto de inicio. Déjame decirte algo. No estás solo en esta lucha. Hay muchos que han pasado por lo mismo, que han vivido bajo cadenas sin saberlo, hasta que descubrieron la verdad que lo cambió todo. Y esto es lo que nadie te dice. No basta con saber que Dios existe. No basta con creer en Él de manera superficial. Es necesario activar su poder en tu vida. Es necesario tomar su palabra y usarla como la espada que realmente es. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que hay un pasaje en la Biblia que tiene el poder de cambiar tu destino, de romper toda maldición, de cancelar todo ataque del enemigo. Pero la pregunta es, ¿estás listo para descubrirlo? Si alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que te impide avanzar, si has visto patrones repetitivos que parecen impedir tu bendición, quiero que dejes un comentario y me digas si alguna vez has sospechado que hay algo más detrás de lo que te ha estado pasando. Porque lo que te voy a revelar a continuación podría ser la clave que has estado buscando para finalmente liberarte y caminar en la victoria que Dios ha preparado para ti. Hay algo en este tema que la mayoría no ha notado, algo que ha estado frente a sus ojos todo el tiempo, pero que pocos han sabido interpretar correctamente. A lo largo de la historia, generaciones enteras han pasado por alto una clave que podría cambiar por completo su forma de entender lo que les sucede. No es casualidad que algunas personas sientan que
sin importar cuánto se esfuercen, siempre hay algo que las frena. Que cuando creen que finalmente van a alcanzar esa paz y estabilidad que tanto buscan, algo se interpone en su camino y todo se derrumba. ¿Te ha pasado alguna vez? Como si una fuerza invisible estuviera operando en tu contra, impidiéndote avanzar, alejándote de la vida que en lo más profundo de tu corazón sabes que Dios tiene preparada para ti. Lo más interesante de todo es que la respuesta a este enigma siempre ha estado en la Biblia, pero la mayoría no la ha comprendido del todo. Se ha leído, se ha repetido en sermones, se ha mencionado en oraciones, pero su verdadero poder sigue siendo un misterio para muchos. Y aquí es donde todo cobra sentido. Existen pasajes específicos que no solo advierten sobre estos obstáculos, sino que también ofrecen una solución clara para romper con cualquier barrera espiritual que esté afectando tu vida. No es una cuestión de suerte, ni de destino, ni de circunstancias externas. Es algo mucho más profundo, algo que opera en lo invisible, pero que tiene un impacto real en cada aspecto de tu vida. Pero espera, porque hay algo más que debes saber. No basta con conocer la respuesta, hay un paso fundamental que la mayoría no da, y es ahí donde todo se define. Muchos se quedan en la teoría, en la lectura superficial, en la esperanza de que un simple conocimiento sea suficiente para transformar su vida. Pero la verdadera transformación requiere acción, requiere decisión, requiere fe. Y lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu perspectiva sobre este tema. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que hay algo que te detiene sin razón aparente? ¿Has experimentado momentos en los que parece que todo está en tu contra? Déjalo escrito, porque lo que descubrirás a continuación podría darte la clave que has estado buscando. Al principio todo parece sencillo. Nos enseñan desde pequeños que el bien y el mal están claramente definidos, que basta con hacer lo correcto y evitar lo incorrecto para que nuestra vida se desarrolle sin problemas. Sin embargo, con el tiempo, comenzamos a notar que la realidad es mucho más compleja de lo que nos hicieron creer. Hay momentos en los que, a pesar de hacer todo bien, las cosas no salen como esperábamos. Oramos, confiamos, tratamos de mantenernos firmes en la fe, pero aún así, los obstáculos aparecen de la nada, los problemas nos persiguen y sentimos que algo invisible nos está bloqueando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas parecen avanzar sin esfuerzo, mientras que otras enfrentan resistencia en cada paso que dan? Aquí es donde las cosas comienzan a volverse más profundas de lo que la mayoría imagina. Lo que muchos desconocen es que existen fuerzas espirituales que operan en lo oculto, fuerzas que intentan desviar, frenar e incluso destruir los planes que Dios ha trazado para sus hijos. No es una simple cuestión de coincidencias o mala suerte, es una batalla real, aunque no se pueda ver con los ojos naturales. Y lo más impactante de todo es que la Biblia ya nos ha advertido sobre esto desde tiempos antiguos, solo que pocos han sabido interpretar las señales. Déjame contarte una historia que quizá no conocías. Hubo un hombre que vivió con fe, que trató de seguir el camino de Dios con todo su corazón, pero aún así, todo a su alrededor parecía derrumbarse. Su familia se volvió en su contra, sus posesiones fueron arrebatadas, su salud se deterioró, y en su desesperación se preguntó si realmente Dios estaba con él o si había sido olvidado. Ese hombre era Job, y su historia es una de las pruebas más claras de que muchas veces el sufrimiento no es una señal de abandono, sino una parte del proceso para algo mucho mayor. Job no sabía que en el mundo espiritual se estaba librando una batalla en la que el enemigo intentaba doblegar su fe. Pero lo que parecía una prueba destinada a destruirlo, terminó siendo el escenario para la manifestación del poder y la justicia de Dios. Ahora piensa en esto. Si Job no hubiera resistido, si hubiera cedido al dolor y la desesperación, su historia habría terminado de manera muy diferente. Su restauración no habría llegado y su nombre no habría quedado marcado en la historia como un testimonio de perseverancia y fe inquebrantable. Y aquí es donde esto nos concierne directamente. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos sin darnos cuenta de que la bendición estaba más cerca de lo que imaginábamos? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios está en silencio cuando en realidad está preparando nuestra victoria?
Pero espera, porque aquí es donde todo cobra aún más sentido. Lo que pocos saben es que hay un pasaje bíblico que tiene el poder de romper toda barrera espiritual, de cerrar puertas a cualquier influencia negativa y de alinear tu vida con la protección y la bendición de Dios. Es un pasaje que ha sido pronunciado por generaciones, pero que muy pocos han entendido en su verdadera profundidad. ¿Quieres saber cuál es? Antes de revelarlo, quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que enfrentas obstáculos que no puedes explicar? ¿Has pasado por momentos en los que parecía que algo invisible te detenía? Déjalo escrito, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la respuesta que has estado esperando. Lo que muchos no entienden es que las batallas que enfrentan a diario no son solo casualidades o pruebas de la vida, sino que pueden ser el resultado de fuerzas espirituales que han intentado frenar tu propósito desde hace mucho tiempo. Tal vez has sentido que cada vez que intentas avanzar, algo invisible te empuja hacia atrás. Tal vez has notado que en momentos en los que tu vida parecía estar encaminada, de repente surgen problemas inesperados, relaciones que se rompen sin motivo aparente, oportunidades que desaparecen en el último instante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? La Biblia nos advierte claramente sobre la realidad de la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay fuerzas operando en lo invisible que buscan desviarte, distraerte y hacerte creer que tu destino está marcado por la derrota. Pero aquí es donde muchos fallan. Intentan pelear estas batallas con sus propias fuerzas, sin darse cuenta de que hay un pasaje en la palabra de Dios que tiene el poder para romper toda cadena, para detener todo mal que se ha levantado en tu contra. Lo más impresionante es que este pasaje ha estado frente a nosotros todo el tiempo, pero pocos han sabido usarlo correctamente. Muchos lo han leído, pero no lo han proclamado con fe. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque cuando entiendes la verdadera autoridad que Dios te ha dado a través de su palabra, todo cambia. No más miedo, no más dudas, no más cadenas invisibles que te atan al fracaso. Dios ya ha establecido una protección sobre sus hijos, pero es necesario activarla, declararla y caminar en ella con plena confianza. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo en tu vida que simplemente no puedes explicar? Tal vez has trabajado duro, has hecho todo lo correcto, pero algo parece bloquear tu camino. Personas que deberían apoyarte terminan traicionándote. Puertas que deberían abrirse terminan cerrándose. Situaciones que parecían resueltas se complican de un momento a otro. No es casualidad, pero tampoco es el final. La buena noticia es que Dios ya ha provisto la solución, y esa solución se encuentra en su palabra. Es por eso que quiero que prestes mucha atención, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Si has sentido que hay algo que te impide avanzar, que hay ciclos en tu vida que se repiten una y otra vez sin explicación, quiero que me lo digas en los comentarios, porque cuando empezamos a hablar de estas cosas, cuando exponemos las trampas del enemigo, cuando traemos luz a lo que estaba oculto, comenzamos a caminar en la victoria que Dios ya ha preparado para nosotros. Y aquí es donde todo se vuelve aún más poderoso. Cuando comiences a proclamar este pasaje, cuando entiendas su significado real y lo uses como un arma espiritual, vas a ver cómo todo comienza a cambiar. Vas a notar cómo cosas que antes te afectaban ya no tienen poder sobre ti. Vas a ver cómo las mentiras del enemigo se desmoronan y cómo la protección de Dios se activa en tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Pero aún hay más, porque lo que estoy a punto de revelarte es algo que muchos han ignorado, algo que la mayoría de las personas no ha sabido aplicar correctamente. Y cuando lo descubras, entenderás por qué Dios te ha traído hasta aquí hoy, por qué este mensaje llegó a ti en este momento específico. No es casualidad, es una invitación a tomar autoridad, a romper con toda maldición y a caminar en la libertad que Dios ha diseñado para ti desde el principio de los tiempos. Lo que muchos no entienden es que la maldición no siempre se presenta de una forma evidente.
No es solo un conjuro o una palabra dicha con mala intención, sino una serie de patrones que se repiten en la vida de una persona. Generaciones enteras atrapadas en ciclos de fracaso, dolor y escasez. Hay personas que han intentado cambiar su destino con sus propias fuerzas, pero una y otra vez terminan en el mismo lugar, atrapadas en situaciones que parecen no tener explicación. Tal vez en tu familia hay historias de personas que nunca lograron prosperar, enfermedades que se han repetido generación tras generación, puertas que nunca se abren, relaciones que siempre terminan en destrucción. ¿Por qué sucede esto? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más profundo operando en lo invisible? La Biblia nos da la respuesta. En Proverbios 26:12 nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que nada sucede por casualidad. Si hay algo en tu vida que parece estar atado a la derrota, si sientes que hay un peso que no puedes explicar, es porque hay una raíz espiritual que debe ser arrancada. Pero aquí es donde muchos fallan. Intentan resolverlo con estrategias humanas, buscan soluciones en lo material, pero ignoran el poder de la palabra de Dios. Pocos lo saben, pero hay un pasaje bíblico que puede romper toda maldición sobre tu vida. Un secreto espiritual que ha sido utilizado por los más grandes siervos de Dios para detener la obra del enemigo y restaurar lo que parecía perdido. Este pasaje no es solo una oración más, es una declaración de guerra contra toda fuerza que ha intentado mantenerte atado. Pero antes de revelarlo, quiero que pienses en esto. ¿Has notado ciclos en tu vida que se repiten una y otra vez? ¿Has visto cómo el mismo problema que enfrentaste lo vivió tu padre o tu abuelo? ¿Has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, algo parece bloquear tu avance? Si has vivido algo así, quiero que lo dejes en los comentarios, porque cuando exponemos lo que el enemigo ha intentado esconder, comenzamos a romper sus planes. Ahora presta atención, porque lo que voy a decirte puede cambiarlo todo. En Deuteronomio 28 encontramos una lista de bendiciones y maldiciones. Dios establece un principio claro: la obediencia trae bendición, pero la desobediencia abre puertas a la maldición. En el versículo 15 se nos advierte: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto es crucial porque nos muestra que hay puertas espirituales que se pueden abrir si no vivimos bajo la cobertura de Dios. Pero lo más importante es que Jesús vino precisamente a romper toda maldición. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto significa que la maldición puede ser cancelada, que todo lo que el enemigo ha usado en tu contra puede ser revertido si te alineas con la palabra de Dios y proclamas su verdad sobre tu vida. Pero aquí es donde todo cobra sentido, porque conocer esta verdad no es suficiente, es necesario aplicarla. Hay personas que han escuchado esto antes, pero siguen viviendo en derrota porque no han aprendido a utilizar la palabra como una espada, como un arma de guerra. Si sientes que hay algo que ha estado operando en tu contra, si quieres romper con todo ciclo negativo en tu vida, quiero que escribas en los comentarios: hoy rompo toda maldición en el nombre de Jesús. Decláralo con fe, porque cuando lo hacemos en voz alta, cuando proclamamos la palabra de Dios con autoridad, el enemigo pierde poder. Ahora, escucha bien, el enemigo ha intentado engañar a muchos haciéndolos creer que su situación es permanente, que no hay salida, que están destinados a vivir bajo el peso de la maldición. Pero esa es una mentira. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Vino a restaurar lo que el enemigo ha intentado destruir. Y si estás aquí hoy, si este mensaje ha llegado a ti, es porque Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. No es casualidad. No es un simple video más. Es un llamado a levantarte, a tomar la autoridad que Dios te ha dado, a romper con todo lo que ha intentado detenerte. En los próximos momentos vamos a proclamar juntos un pasaje bíblico que tiene el poder de romper toda maldición. Pero antes,
quiero que prepares tu corazón. Cierra los ojos, respira profundo y declara con fe que este es el momento en el que todo cambia. No sigas cargando con lo que no te pertenece. No permitas que el enemigo siga robándote lo que Dios ya decretó para ti. Hoy es el día de tu liberación. ¿Estás listo para recibirla? Hay algo que pocos se atreven a admitir, pero que en el fondo saben que es verdad. Hay momentos en la vida donde parece que todo se vuelve en contra nuestra. Proyectos que comienzan con entusiasmo, pero se desmoronan sin razón aparente. Relaciones que se rompen de la nada. Oportunidades que parecen estar a nuestro alcance y en el último momento desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Hay quienes lo llaman mala suerte, otros simplemente lo aceptan como parte de la vida. Pero la realidad es que detrás de muchas de estas situaciones hay fuerzas espirituales operando en lo invisible. Fuerzas que han trabajado en las sombras durante generaciones, repitiendo los mismos patrones de fracaso, pobreza, enfermedad y dolor. Y lo más impactante de todo es que muchas personas han vivido con esto tanto tiempo que ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en un ciclo que no les pertenece. Pero aquí es donde la verdad comienza a salir a la luz. La Biblia nos dice claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que no todo lo que pasa en nuestra vida es producto del azar. Existen fuerzas que intentan mantenernos atados, fuerzas que buscan robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado la autoridad para romper con todo esto, para salir de la opresión, para caminar en victoria y reclamar la herencia que nos ha sido dada en Cristo. Si en este momento sientes que hay algo que te ha estado bloqueando, si has notado que a pesar de todos tus esfuerzos, algo parece estar impidiéndote avanzar, quiero que lo escribas en los comentarios. No estás solo. Hay miles de personas que han pasado por lo mismo, que han sentido el mismo peso sobre sus vidas, pero que han encontrado la manera de romper con esas cadenas y caminar en libertad. Este es el momento de exponer lo que el enemigo ha tratado de esconder. Cuando confesamos con nuestra boca y declaramos la verdad de Dios, el poder del enemigo se debilita. Hoy es el día para levantarte y decir, se acabó. Hoy rompo con toda maldición sobre mi vida en el nombre de Jesús. Hay personas que han vivido bajo maldiciones generacionales sin saberlo. Familias enteras donde la pobreza se ha transmitido como si fuera una herencia, donde la enfermedad ha afectado a cada generación, donde los matrimonios terminan siempre en divorcio, o donde la depresión y el miedo han sido una constante. No es una coincidencia. La maldición opera en patrones, pero lo que pocos saben es que estos patrones pueden romperse. En Números 23:8 se nos dice, ¿cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo he de execrar al que Jehová no ha execrado? Si Dios ha declarado bendición sobre tu vida, ninguna maldición tiene derecho a permanecer en ti. Pero es necesario que tomes acción, que te levantes con fe y que declares la palabra de Dios sobre tu vida y tu familia. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque muchos han intentado salir adelante con sus propias fuerzas, pero han fallado una y otra vez. Han probado diferentes caminos, han buscado respuestas en lugares equivocados, han tratado de cambiar su destino sin entender que la única manera de romper con la maldición es a través del poder de Dios. No se trata de suerte, no se trata de intentarlo una vez más con más esfuerzo. Se trata de entender que hay un principio espiritual en juego y que solo cuando aplicamos la verdad de la palabra de Dios podemos ver un cambio real. Si alguna vez has sentido que todo está en tu contra, si has sentido que cada vez que intentas avanzar algo te frena, si has visto cómo ciertos patrones se repiten en tu vida o en tu familia, quiero que escribas en los comentarios, rompo con toda maldición en el nombre de Jesús. Decláralo con fe, porque cuando confiesas la palabra, el enemigo pierde poder. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder. Lo que declaras con tu boca se establece en el mundo espiritual.
Hoy es el día de tu liberación. Pero hay algo más. La maldición no solo se rompe con palabras, sino con acción. Dios nos ha dado un pasaje poderoso para cortar de raíz todo aquello que ha intentado robar nuestra bendición. Y quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte, porque esto puede cambiarlo todo. En el Salmo 91 encontramos una promesa inquebrantable de protección y victoria contra toda fuerza que quiera dañarnos. El versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este pasaje no es solo una oración, es un decreto espiritual. Cuando proclamas el Salmo 91 sobre tu vida, estás estableciendo un escudo de protección que ninguna maldición puede atravesar. Pero la clave está en vivir bajo la sombra del Altísimo. No se trata solo de repetir palabras, sino de habitar en su presencia, de hacer de Él tu refugio, tu torre fuerte, tu escudo en medio de la tormenta. La fe no es solo creer en Dios, es confiar en su palabra al punto de que nada ni nadie pueda sacudirte. Es saber que aunque el enemigo intente levantarse contra ti, Dios pelea tus batallas. Es caminar con la certeza de que su poder es mayor que cualquier fuerza que haya tratado de destruirte. Si sientes que este mensaje es para ti, si has experimentado situaciones en tu vida que no tienen explicación, si has sentido que hay algo que ha intentado detenerte, quiero que dejes un comentario declarando tu victoria. No permitas que el enemigo te silencie. No dejes que el miedo te haga dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy es el día para levantarte, para proclamar la verdad, para tomar la autoridad que te ha sido dada y para romper con todo lo que el enemigo ha intentado establecer en tu contra. Dios ya decretó bendición sobre tu vida. Ahora es tu turno de recibirla. ¿Estás listo? Hay personas que han vivido años, incluso décadas, sintiendo que algo invisible las retiene, que cada paso que dan hacia adelante parece seguido por un obstáculo que las hace retroceder. No importa cuánto se esfuercen, cuánto trabajen, cuánto intenten mejorar su vida, siempre hay algo que parece bloquear el camino. Lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera pueden identificar exactamente qué es lo que está mal. Simplemente sienten que están atrapadas en un ciclo de problemas, de luchas que parecen repetirse una y otra vez, como si estuvieran bajo una sombra que no las deja avanzar. Pero lo que pocos saben es que esto no es simplemente una mala racha o coincidencia. Hay algo más profundo operando en el mundo espiritual, y hasta que no se rompa con autoridad, la historia se repetirá una y otra vez. Este es exactamente el caso de Elena, una mujer que creció en una familia donde la pobreza, la enfermedad y el abandono eran constantes. Desde muy joven vio cómo su madre luchaba por salir adelante sin éxito, cómo sus hermanos caían en adicciones y cómo su hogar estaba lleno de conflictos. Parecía que no importaba cuánto se esforzaran, siempre terminaban en el mismo punto, derrotados, sin esperanza, sintiendo que estaban destinados a vivir en sufrimiento. Cuando Elena creció, juró que su vida sería diferente. Trabajó duro, estudió, intentó hacer las cosas bien, pero sin importar lo que hiciera, los patrones seguían ahí. Las relaciones se rompían de manera inexplicable. El dinero desaparecía antes de que pudiera ahorrar. Su salud se debilitaba sin razón aparente. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse si todo esto tenía un origen más profundo. Un día, desesperada, buscando respuestas, encontró un mensaje que hablaba sobre las maldiciones generacionales. Era algo de lo que nunca había oído hablar, pero cuanto más investigaba, más sentido tenía todo. La Biblia lo menciona claramente en Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Elena se dio cuenta de que su familia había vivido bajo un ciclo de opresión que se había transmitido de generación en generación, un patrón que solo podía romperse con el poder de Dios. Entendió que la lucha que estaba enfrentando no era solo natural, sino espiritual, y que la única forma de cambiar su destino era a través de la oración y la fe en la palabra de Dios. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. No se conformó con aceptar la situación como inevitable. Se levantó en oración y comenzó a proclamar la verdad de Dios sobre su vida. Usó la promesa de Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Declaró con fe que por el sacrificio de Jesús, toda maldición sobre su vida y su familia era rota. Día tras día, proclamaba en voz alta que su historia no sería igual a la de sus antepasados, que ella caminaría en bendición, en prosperidad, en salud y en victoria. Se aferró a la promesa de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El cambio no fue inmediato, pero algo comenzó a suceder. Primero, notó que su manera de pensar cambió. Antes se veía a sí misma como víctima de las circunstancias, pero ahora entendía que Dios le había dado autoridad para cambiar su historia. Luego, empezó a ver pequeños milagros en su vida. Una nueva oportunidad de empleo, sanidad en su cuerpo, relaciones restauradas. Con el tiempo, todo lo que parecía imposible comenzó a abrirse. La opresión que había sentido por años desapareció. Su familia también empezó a cambiar. Aquellos que siempre habían vivido en desesperanza comenzaron a ver la luz. Y todo porque alguien decidió levantarse y declarar la victoria de Dios sobre su vida. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo del cual no puedes salir, si has notado que ciertos problemas se repiten en tu familia sin explicación, quiero que escribas en los comentarios: rompo con toda maldición en el nombre de Jesús. No se trata de una simple frase, se trata de un acto de fe. Cuando declaramos con nuestra boca lo que Dios dice sobre nosotros, comenzamos a ver el cambio. No permitas que la historia se repita en tu vida. No te resignes a vivir bajo el peso de algo que Cristo ya rompió en la cruz. Hoy es el día en que todo cambia, si decides creer y tomar la autoridad que Dios te ha dado. Dios no quiere que vivas en opresión. No quiere que pases toda tu vida luchando con las mismas dificultades que enfrentaron tus padres o abuelos. Su deseo es que camines en libertad, que disfrutes de su paz, que veas sus bendiciones manifestarse en todas las áreas de tu vida. Pero la clave está en levantarte en fe y declarar la verdad de su palabra. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que declaras tiene poder. No hables derrota, no hables fracaso, no hables temor. Declara vida, declara bendición, declara victoria en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, quiero que dejes un comentario con fe. No permitas que la opresión del enemigo te haga dudar. Declara que hoy es el día en que todo cambia para ti y tu familia. Recuerda, no hay maldición que el poder de Dios no pueda romper. No hay cadena que su amor no pueda destruir. La victoria ya ha sido ganada. Ahora es momento de que la tomes y camines en ella. ¿Estás listo para ver la transformación en tu vida? Decláralo ahora y comienza a vivir en la libertad que Dios tiene para ti. Hay historias que sirven como advertencia, como recordatorios de lo que puede suceder cuando alguien se aleja de Dios y deja de lado la fe que lo sostenía. Muchas personas creen que pueden caminar por la vida sin depender de Dios, que pueden tomar sus propias decisiones sin consultar su voluntad, pero tarde o temprano, la realidad los golpea con fuerza. Y lo peor es que, cuando esto sucede, no siempre es fácil regresar, porque el enemigo ha sembrado en sus corazones la duda, la desesperanza y el orgullo que les impide reconocer que han tomado el camino equivocado. Este fue el caso de Marcos, un hombre que creció en un hogar cristiano, rodeado de la enseñanza de la palabra de Dios. Desde pequeño su madre le enseñó a orar, a leer la Biblia, a confiar en Dios en todo momento. Pero cuando llegó a la adultez, comenzó a pensar que no necesitaba depender tanto de la fe. Su vida iba bien, tenía un buen trabajo, estabilidad financiera, amigos que lo rodeaban, y pensó que todo lo que tenía era gracias a su propio esfuerzo. Poco a poco dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de buscar a Dios. Se convenció de que podía manejar su vida por sí mismo, que la fe era solo una etapa de su infancia, pero que ahora era un hombre fuerte que podía valerse por sí mismo. Al principio, nada parecía cambiar. Su vida seguía su curso normal y todo parecía estar bajo control. Pero lo que Marcos no entendía es que alejarse de Dios no siempre tiene consecuencias inmediatas.
A veces, el enemigo espera el momento exacto para atacar, cuando la persona está lo suficientemente débil y desconectada espiritualmente como para no poder resistir. Y así fue. Poco a poco, su vida comenzó a desmoronarse sin que él se diera cuenta. Su trabajo, que parecía tan estable, comenzó a tambalearse. Las oportunidades que antes se le presentaban con facilidad comenzaron a cerrarse. Sus amistades, que parecían inquebrantables, comenzaron a distanciarse. Su relación de pareja, que consideraba sólida, terminó abruptamente. Y de repente se vio solo, sin dirección, sin propósito. En su desesperación, trató de aferrarse a lo que le quedaba. Buscó respuestas en lugares equivocados, intentó llenar el vacío con cosas materiales, con entretenimiento, con distracciones pasajeras, pero nada funcionaba. La ansiedad comenzó a apoderarse de él. Las noches se volvieron interminables. El peso de la incertidumbre lo aplastaba cada día más. Se sentía perdido, atrapado en un ciclo de fracasos del que no podía salir. Y fue entonces cuando recordó las palabras de su madre: «Hijo, nunca te alejes de Dios, porque sin Él la vida se vuelve un desierto». Y en ese momento entendió que había cometido un error, pero el orgullo lo mantenía paralizado. No quería admitir que había fallado, que necesitaba volver a Dios, que su autosuficiencia no lo había llevado a ningún lado. Como muchos otros, sintió que ya era demasiado tarde, que Dios no lo recibiría de vuelta, que había ido demasiado lejos. Pero lo que no sabía es que Dios nunca se aleja de sus hijos. Somos nosotros los que nos apartamos, los que decidimos caminar por nuestra cuenta. Pero en el momento en que damos un paso de regreso, Él está ahí, esperando con los brazos abiertos. Finalmente, cuando ya no pudo más, cuando sintió que no tenía más fuerzas, cayó de rodillas y clamó a Dios. No fue una oración elocuente, no fueron palabras elaboradas, fue un grito de desesperación. Dios, si aún me escuchas, si aún me amas, ayúdame. Y en ese instante sintió algo que no había sentido en años, una paz inexplicable, una certeza en su corazón de que no estaba solo. Se dio cuenta de que todo lo que había perdido no era nada comparado con lo que estaba recuperando: su fe, su conexión con Dios, su propósito. La historia de Marcos es la historia de muchos, personas que en algún momento creyeron que podían vivir sin Dios, que tomaron su propia senda solo para darse cuenta de que, sin Él, el camino es oscuro y lleno de obstáculos. Si alguna vez has sentido que te has alejado de Dios, si alguna vez has creído que puedes manejar tu vida sin Él, quiero que dejes un comentario y declares con fe: Señor, quiero volver a ti. Porque el primer paso para romper cualquier maldición, para cambiar cualquier destino, es reconocer que sin Dios nada podemos hacer. La Biblia es clara cuando dice en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. No es una advertencia vacía, es una verdad espiritual. Todo aquel que intenta vivir por su cuenta tarde o temprano, descubre que la vida sin Dios es una carga pesada, un camino lleno de tropiezos, un viaje sin dirección. Pero aquellos que permanecen en su presencia, aquellos que confían en Él y buscan su rostro, son sostenidos por su amor, protegidos por su gracia y fortalecidos en medio de cualquier adversidad. Si estás leyendo esto y sientes que has estado luchando solo, si sientes que tu vida se ha vuelto un desierto sin propósito, no esperes más. No sigas caminando lejos de la fuente de vida. Vuelve a Dios, clama a Él. Porque como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no está lejos, nunca lo ha estado, pero necesita que tomes la decisión de regresar a Él. ¿Estás listo para hacerlo? Déjalo en los comentarios y comienza hoy mismo tu camino de vuelta a la bendición. ChatGPT Adit. A lo largo de este mensaje hemos explorado una verdad poderosa que muchos han olvidado, pero que sigue vigente hoy más que nunca. Sin Dios, la vida es un camino incierto, lleno de tropiezos, lleno de cargas que nunca podremos llevar solos. Hemos visto cómo la fe puede restaurar lo que parecía perdido, cómo aquellos que han confiado en el Señor han sido sostenidos, fortalecidos y guiados a la victoria. Pero también hemos visto la otra cara de la moneda, la de aquellos que se han apartado,
Aquellos que han creído que podían manejar su vida por su cuenta y han terminado atrapados en ciclos de fracaso, desesperanza y vacío. Y esta es la gran verdad que muchos no quieren aceptar. Alejarnos de Dios no solo nos priva de su bendición, sino que nos deja expuestos a todo tipo de ataques espirituales, emocionales y físicos. Las Escrituras nos advierten una y otra vez sobre los peligros de vivir sin Dios, pero en nuestra autosuficiencia muchas veces ignoramos estas advertencias. Creemos que podemos construir nuestra vida sin fundamentos sólidos, que podemos sostenernos con nuestras propias fuerzas, que podemos trazar nuestro propio destino sin depender de la guía del Señor. Pero lo que no entendemos es que todo lo que edificamos sin Dios es como una casa construida sobre la arena. Tarde o temprano, la tormenta llega y si nuestra fe no es firme, todo se derrumba. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:26-27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muchos de los que están leyendo esto pueden identificarse con esta verdad. Tal vez has experimentado cómo la vida se desmorona cuando Dios deja de ser el centro. Tal vez has sentido la angustia de no saber hacia dónde ir, la frustración de intentar salir adelante sin resultados, el peso de las cargas que cada día parecen más difíciles de llevar. Pero quiero que entiendas algo. No estás solo y nunca lo has estado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha desechado. Dios no ha cerrado la puerta. Él sigue esperando que tomes la decisión de regresar a Él, de reconocer que lo necesitas, de dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que sea Él quien pelee por ti. La maldición no es solo una palabra fuerte de la Biblia, es una realidad espiritual que afecta a quienes caminan fuera de la voluntad de Dios. No se trata solo de un castigo divino, sino de las consecuencias naturales de vivir alejados de su protección. La envidia, la traición, la angustia, el fracaso, la desesperanza, todas estas cosas encuentran lugar en la vida de aquellos que han dado la espalda a la fe. Pero lo que pocos saben es que Dios ha provisto una manera de romper cualquier maldición, de revertir cualquier situación, de restaurar lo que ha sido destruido. Y esa manera es la fe, la oración, la obediencia y la confianza total en su palabra. Cuando reconocemos que Dios es nuestro refugio, cuando declaramos con nuestra boca que sin Él nada podemos hacer, cuando volvemos nuestro corazón a su presencia, algo poderoso sucede. Se rompen cadenas, se cierran puertas que el enemigo había abierto, se restauran caminos que parecían bloqueados. Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, pero necesita que tomemos la decisión de buscarlo con sinceridad, de rendirnos completamente a su voluntad. Como dice Joel 2:25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que el enemigo ha robado, Dios lo puede restaurar. Lo que parecía perdido, Dios lo puede traer de vuelta. Lo que parecía una derrota, Dios lo puede convertir en una victoria. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a ignorarla y seguir caminando en tus propias fuerzas? ¿O vas a tomar la decisión de entregarle todo a Dios y permitir que Él guíe tu vida? No dejes que el orgullo, el miedo o la duda te mantengan lejos de la bendición que Dios tiene para ti. No permitas que el enemigo siga robando tu paz, tu propósito, tu destino. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de romper toda maldición. Hoy es el día de declarar con fe que Dios es tu refugio, tu escudo, tu fortaleza. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe, Señor, hoy decido volver a ti. Porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, estamos activando una realidad espiritual poderosa. No dejes que este momento pase sin tomar acción. Dios está esperando que des un paso de fe y cuando lo hagas, verás cómo todo empieza a cambiar.